Hay momentos en la historia en que el tablero estratégico de una región entera cambia de golpe, no poco a poco, no en semanas, de golpe. Lo que acaba de suceder en el Mediterráneo es exactamente uno de esos momentos. Un tercer portaaviones estadounidense está en camino hacia la región, y eso lo cambia absolutamente todo. Porque cuando una potencia despliega 1 o 2 portaaviones, está enviando una señal de advertencia. Cuando despliega 3 al mismo tiempo, apuntando en la misma dirección, ya no está enviando ninguna señal. Ya está ejecutando un plan. El USS George H.W. Bush acaba de ponerse en marcha hacia el Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Ya se encuentran desplegados el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, 3 grupos de combate. 3 gigantes navales moviéndose en coordinación, una concentración de poder militar que no se veía en Oriente Medio desde hace décadas. Y el régimen iraní lo sabe. Este tema es de una importancia estratégica enorme y YouTube a veces limita su visibilidad por ser un asunto controvertido, pero eso no me va a detener. Compartiré con vosotros los hechos tal como son, con el análisis más preciso y riguroso posible. Si queréis que este tipo de contenido llegue a más gente, apoyad el video con un like. Es la única manera de superar la barrera del algoritmo. Empecemos por entender qué significa realmente este despliegue, porque no es solo una cuestión de números. Cada uno de estos portaaviones no es simplemente un barco. Es una base aérea flotante capaz de operar decenas de aeronaves de combate, lanzar ataques a cientos de kilómetros de distancia, destruir sistemas de defensa aérea, interceptar misiles y drones, y sostener operaciones durante semanas sin necesidad de bases terrestres. Cuando hay uno en el área, el adversario siente presión. Cuando hay 2, la presión se vuelve sofocante. Cuando hay 3, la ecuación deja de ser defensiva para convertirse en ofensiva total. Y esto es exactamente lo que está pasando ahora mismo frente a Irán. El USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford llevan semanas operando en la región, manteniendo una presión constante sobre las posiciones militares iraníes, sus radares, sus depósitos de misiles, sus centros de mando y sus infraestructuras estratégicas. Mientras tanto, el USS George H.W. Bush se acerca, y cuando llegue, algo cambia de forma definitiva. ¿Qué cambia exactamente? El cierre del último espacio de maniobra que le quedaba a Teherán. Hay un punto en este conflicto que resume mejor que ningún otro la desesperación estratégica del régimen iraní. Se llama el Estrecho de Hormuz. Un pasillo marítimo de apenas 50 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Una franja de agua entre Irán y la península arábiga que vista en el mapa parece insignificante. Pero por ella pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se transporta por mar en el planeta. Todo el petróleo de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes Unidos, de Kuwait, de Qatar, de Irak, todo sale por ese mismo cuello de botella. Si alguien lo cierra, la economía global lo siente en cuestión de horas. Eso es lo que Teherán ha venido utilizando como su última carta estratégica durante años, la amenaza implícita, la advertencia no declarada. El as que nunca han jugado del todo porque saben que el día que lo hagan habrán cruzado una línea de la que no se vuelve, pero ahora ya no importa si lo juegan o no. Porque el tercer portaaviones llega precisamente para neutralizar esa carta antes de que pueda ser usada. Mientras 2 grupos de combate mantienen la presión ofensiva sobre el interior de Irán, el tercer grupo se convierte en el guardián del estrecho. Una fuerza diseñada para interceptar drones suicidas, neutralizar lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, proteger el tráfico de petroleros y asegurar que ningún corte de suministro energético pueda usarse como arma de negociación. En otras palabras, Washington le acaba de decir a Teherán algo muy concreto. Tu último as ya no sirve de nada. Pero hay algo más en este despliegue que va mucho más allá de la logística naval. Hay una dimensión política y psicológica que muchos análisis pasan por alto. Concentrar 3 grupos de portaaviones en una misma región durante un conflicto activo no es una decisión que se tome de un día para otro. Requiere planificación, coordinación diplomática, rotación de flotas, autorización política al más alto nivel. No se hace por casualidad, no se hace para impresionar. Se hace cuando hay un plan concreto y se quiere garantizar que los medios para ejecutarlo están disponibles durante el tiempo que sea necesario. Y aquí es donde la pregunta que todos tienen en mente cobra todo su peso. ¿Cuánto tiempo está planeando Washington sostener esta operación? Los datos que han salido a la luz en las últimas horas ofrecen una respuesta inquietante. Según evaluaciones del mando estadounidense en la región, los lanzamientos de drones iraníes han caído más de un 80% desde los primeros días del conflicto. Los ataques con misiles balísticos han disminuido alrededor de un 90%. Eso no es una pausa táctica, eso es un colapso de la capacidad ofensiva.
La infraestructura militar iraní que durante años se presentó al mundo como un puño de hierro invencible, esa misma que los generales de la Guardia Revolucionaria prometían que destruiría a sus enemigos en cuestión de minutos, se está desmoronando bajo el peso de semanas de ataques sistemáticos. Pero el régimen todavía está de pie, y eso es exactamente el problema. Porque un régimen herido pero no derrotado es el escenario más peligroso de todos. Un régimen que siente que lo están aplastando sin que le queden opciones militares reales tiene una sola salida que le queda: escalar de formas que nadie quiere ver, atacar infraestructuras civiles, utilizar sus proxies en toda la región para abrir nuevos frentes, amenazar con opciones que durante años se han mantenido en el umbral de lo impensable. Y es exactamente aquí donde el tercer portaaviones tiene su función más importante. No es solo para atacar, es para disuadir esa escalada. El mensaje que Washington envía con este despliegue tiene tres componentes simultáneos. Primero, podemos sostenernos indefinidamente, no nos vais a agotar. Segundo, si intentáis cerrar el estrecho, tenemos los medios para impedirlo sin comprometer las operaciones en el interior. Y tercero, si utilizáis a vuestros aliados en la región para abrir nuevos frentes, nuestra capacidad de respuesta está aquí, presente, lista. Es una estrategia de compresión total. Militar, económica, psicológica, diseñada para que cada movimiento que haga Teherán les cueste más de lo que les aporta. Ahora salgamos del mapa naval por un momento y veamos el cuadro completo, porque lo que está ocurriendo en el Mediterráneo es solo la superficie visible de algo mucho más profundo. Durante décadas, el régimen iraní construyó su seguridad sobre dos pilares. El primero fue el programa de misiles y drones, que le daba alcance ofensivo sobre casi toda la región sin necesidad de superioridad aérea convencional. El segundo fue la red de organizaciones afines en varios países de Oriente Medio, que le permitía proyectar influencia y presión mucho más allá de sus fronteras directas. Ambos pilares están siendo atacados simultáneamente ahora mismo. El pilar de los misiles y drones está sufriendo un deterioro masivo, como indican los datos de reducción de lanzamientos que ya hemos mencionado. Las bases de producción, los depósitos de almacenamiento, las infraestructuras logísticas, los centros de mando que coordinan el uso de estos sistemas, todo está siendo presionado de forma sistemática. Y el segundo pilar, la red de influencia regional, se enfrenta a una realidad que el régimen nunca quiso admitir. Esa red cuesta dinero, mucho dinero. Y cuando una economía ya castigada por años de sanciones se enfrenta además a los efectos de un conflicto activo, los recursos para sostener esa red se evaporan a una velocidad que ningún presupuesto puede compensar. Un régimen que no puede pagar a sus aliados no puede mantener sus alianzas. Y cuando las alianzas se quiebran, el edificio de influencia que tardó décadas en construirse se derrumba en meses. Hay una pregunta que es inevitable hacerse a estas alturas. ¿Qué puede hacer Irán ante esta situación? Las opciones son escasas y todas tienen un coste enorme. La primera opción es resistir y asumir más desgaste, esperando que la presión internacional o el cansancio político en Estados Unidos cambien el ambiente. Pero el despliegue de 3 portaaviones es precisamente la respuesta a esa apuesta. Washington está señalando que tiene la voluntad y la capacidad para mantenerse en esta posición el tiempo que sea necesario. La segunda opción es escalar hacia formas de presión que hasta ahora se han evitado. Ataques a infraestructuras de países del Golfo, intentos de cierre del estrecho de Hormuz, activación de proxies en múltiples frentes. Pero aquí entra en juego algo que los estrategas del régimen conocen perfectamente. Cada una de esas escaladas tiene consecuencias directas y proporcionales que podrían terminar de romper lo que todavía queda en pie. La tercera opción, la que históricamente ningún régimen de este tipo quiere reconocer como real, es buscar una salida negociada desde una posición de debilidad estructural. Y esa opción, si llega, llegará en términos que Teherán difícilmente puede aceptar sin erosionar lo poco que queda de su narrativa de resistencia. No hay opciones buenas, solo hay opciones con distintos niveles de coste. Y mientras el régimen evalúa estas opciones, algo está cambiando dentro de Irán que va más allá de cualquier análisis puramente militar. El impacto económico de este conflicto sobre la vida cotidiana de la población iraní es brutal. El rial sigue perdiendo valor, los precios siguen subiendo. El tejido económico del país, que ya estaba bajo presión severa por años de sanciones, está absorbiendo el golpe adicional de un conflicto que no muestra señales de resolución rápida. Y aquí aparece una dinámica que todos los regímenes que han pasado por crisis similares conocen bien. Cuando la gente en casa empieza a sentir el coste directo de las decisiones de sus líderes, la legitimidad de esos líderes empieza a erosionarse desde dentro. No es una erosión que se vea de un día para otro, no es algo que puedas medir en declaraciones oficiales ni en imágenes de televisión estatal, pero está ocurriendo. Y tiene un efecto acumulativo que ningún aparato de seguridad, por poderoso que sea, puede detener indefinidamente.
La llegada del tercer portaaviones al Mediterráneo es una pesadilla para el régimen iraní, pero no solo por razones militares. Es una pesadilla porque cierra el estrecho de Hormuz como opción de presión. Es una pesadilla porque señala que esta operación no va a ser corta. Es una pesadilla porque hace visible ante el mundo entero el nivel de aislamiento estratégico al que ha llegado Teherán. Y es una pesadilla, sobre todo, porque envía un mensaje que no necesita palabras, el mensaje de que el tablero está cambiando de una forma que ya no tiene marcha atrás. Lo que estamos viendo no es el desarrollo de una crisis más en Oriente Medio. Estamos viendo el comienzo del desmantelamiento estructural de un sistema de poder que durante casi medio siglo definió la dinámica de toda la región. 3 portaaviones, 3 grupos de combate, una sola dirección. Seguiremos este asunto con vosotros, aportando los datos más precisos y el análisis más riguroso posible. Si queréis apoyar este trabajo, suscribíos a Vuelo Prohibido y activad la campanita para no perderos ninguna actualización. Nos vemos en los comentarios, donde vuestras reflexiones son siempre bienvenidas.